El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy venimos de un día complicado. Se ve que el calorcito, el solcito. Hay gente que se ha reactivado. Alborotado. Se le fue los dolores, se le fue todo y fue casi imposible mantenerlos alejados. Bueno, como siempre, empezando agradeciendo a todos los patrocinadores en Patreon. Parece un trabalenguas para mí, que ya cuesta un montón. Aquellos que han colaborado con nosotros, que siguen colaborando. Estamos trabajando también para que se note esa diferencia. Por eso recuerden los cursos de formación en geopolítica que empezaremos a partir de octubre. Los certificados oficiales, que si bien es abierto a todo el público, el certificado de asistencia oficial que va a ser emitido en conjunto de Asia TV y Ruskimir va a ser gratuito para todos los patrocinadores en Patreon y para aquellos que han colaborado con nosotros. Así que esperemos de esta manera devolverles un poco todo lo que han hecho y siguen haciendo por nosotros. Podemos hablar hoy con Ezequiel Ramoneda, una persona que realmente hace muchos años que arrancó así como nosotros, con el ojo en Asia. Él se ha enfocado mucho en lo que es la SEA, pero tiene una visión muy amplia de lo que sucede por aquellos lados. Así que, Marce, está bueno porque, como habíamos hablado en varias oportunidades, cuando uno habla de geopolítica, no habla de la relación de la política internacional o de la relación entre países. Entonces tenemos que empezar a abrir el abanico para ir tratando de lograr los contenidos para los próximos cursos. Sí, yo creo que nosotros estamos analizando la cuestión de las relaciones internacionales a partir de dos actores, Estados Unidos y Rusia, y un tercer actor que ahora toma una posición clave en lo que tiene que ver con la materia de desarrollo industrial y económico, que es China. Pero existen otros jugadores. Alguna idea de lo que pasa en Europa en líneas generales se tiene en la región, pero se sabe muy poco de todo lo que pasa, sobre todo en lo que es la región de Asia-Pacífico. Y estamos hablando de una región donde viven más de 4.000 millones de personas, donde encontramos monstruos tecnológicos, económicos y financieros, bueno, como la propia China, y hay con una enorme demografía, India, Japón, Corea, y otros un poco menos conocidos, pero de un gran peso, como es Indonesia, como es Vietnam. Todo este conjunto de acciones de países interactúan de una forma que a veces no tenemos mucha idea. Entonces uno a veces ve que se toman algunas cosas y se habla sobre el papel de China, lo que está pasando, y la verdad es que se conoce poco. A veces están bien intencionadas las ideas que se tienen, lo que se intenta defender, pero falta enfocarse más en áreas que son desconocidas, pero que tienen una importancia central hoy en el mundo. Entonces esa es la idea de hablar, bueno, con Ezequiel, que hace muchos años que viene ocupándose del sudeste asiático y de, bueno, todo lo que es Asia Oriental, y empezar yo creo que a mantener vamos a tratar de tener un ritmo mayor, enfocándonos también sobre estos países para poder tener, como te decía, más herramientas para que cuando los análisis geopolíticos se hagan realmente, más allá de la voluntad o de teorías que uno lee entre líneas, no dichas totalmente abiertas, sino
con una rigurosidad un poco mayor para poder ser un poquito más preciso en los diagnósticos, porque después nos llevamos sorpresas con las cosas que pasan en el mundo. Exactamente, sí, yo creo que con estos temas, bueno, vamos a tratar de abordar cada vez más personas que realmente tienen un conocimiento interesante que puede aportar y que sea también muy, muy llano para hablar, sí, para que no sea solamente algo a personas relacionadas con las relaciones internacionales, vayan a la redundancia, sino para todos aquellos que quieren entender lo que sucede en el mundo, ¿no? Son programas que dan un poquito más de trabajo porque no es solo sentarse a charlar, sino necesitamos ilustrarlo para que se pueda ir siguiendo el que no conoce la región de lo que estamos hablando. Entonces, para que sea más completo, porque nosotros siempre tenemos la intención de hacer un poco de docencia, a veces con más suerte, otras con menos suerte. Yo creo que hay muchas posibilidades de comentar la realidad desde el punto de vista filosófico, y lo hacemos muchas veces y nos gusta mucho, pero como decía al principio, necesitamos también poner algunos ingredientes duros. A algunos les podrán parecer un poco más aburridos porque no tienen por ahí ese atractivo de uno hablar de, bueno, el virus, quién lo hizo y por qué, y cuál es lo que quiere el gobierno mundial, que es lindo, es maravilloso, pero para que sea serio necesitamos contar, como decíamos, con todas estas herramientas. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar de Pakistán, vamos a ir hablando de otros países que no están en el radar habitual, pero que son actores de suma importancia para poder entender. Y como dijo en el programa acá en Un Espejo no hace mucho la embajadora Jela Vajovic de Serbia, que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses. Bueno, y nosotros tratamos de dar una información que sea más cercana a la realidad y no como uno quiere que sea. Bueno, ese es el otro punto clave. Muchas veces se descalifica lo que no gusta. Esto tiene que ser de determinada manera para que encaje en mi cosmovisión. Y a veces no encaja. No encaja y te lleva a replantearte algunas cosas. Entonces yo creo que es fundamental entender que nosotros podemos tener afinidades o simpatías, pero la realidad es que las naciones se mueven por los intereses y esos intereses son los que terminan por ser cruciales para marcar lo que va a pasar. Yo creo que en la Argentina y en buena medida diría en toda la región hemos confundido mucho eso, el tema de las amistades con los intereses, porque las grandes potencias te suelen hablar de amigos, pero es un lenguaje, no pasa de eso. Ellos tienen muy claro, las grandes potencias tienen un pensamiento propio, un modelo propio de país y un modelo propio mundial que se ajusta a sus intereses, que era lo que vos decías. Y nosotros a veces lo confundimos y terminamos aliados o haciendo negocios con gente que en realidad el negocio es para el otro y no para nosotros. Entonces, para eso vamos a tratar de ir sembrando, poniendo estas semillitas para que vayan aprendiendo y podamos ver, como el otro día vimos los Balcanes, como después vimos lo que tiene que ver con Bielorrusia y algo de la región con Polonia, Lituania y Ucrania. Ahora estamos viendo el sudeste asiático y vamos a ir haciendo pequeños focos sobre distintas regiones para poder articularlos. Muy bien, Ramírez. Y dejando de aburrir a la gente, vayamos con el invitado de hoy. Así que, ¿cómo estás, Ezequiel? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un placer recibirte acá en Humo y Espejos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Siempre un gusto estar con ustedes. Hoy te convocamos porque, lógicamente, hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo que uno no puede con todo, ¿no? Entonces tiene que ir analizando las partes para después intentar unirlas. Así que hoy voy a arrancar con vos queriendo saber un poco más sobre Japón. O sea, sabemos que Shinzo Abe había tenido una posición de rearme y una política económica conocida como Abenomics. ¿Podés describirnos estas características? Bueno, brevemente para entenderlas, uno tiene que tener presente que durante la década del 90 y principios de la década del 2000, Japón pasó por una crisis económica. Estalló de infraestructura, de construcción, varios indicadores económicos empezaron a decrecer. Y por otro lado, desde el punto de vista, militar, Japón tiene en su constitución el artículo 9 que no le permite justamente tener un ejército. En función de esto, Shinzo Abe,
que justamente en el año 2012 asume por segunda vez como primer ministro, él había estado antes en el año 2006-2007, implementa una serie de medidas políticas para, digamos, empezar a responder contra estos problemas. Del punto de vista económico, su respuesta fue lo que se conoce como Abenomics, que básicamente es un conjunto de medidas que lo que buscaba era, por un lado, generar un estímulo fiscal y justamente tener una política monetaria flexible para, digamos, para incentivar, para motivar, para impulsar el consumo de la población. Digamos, porque estructuralmente en los últimos casi 15, 20 años, Japón tenía una economía en deflación. O sea, cada vez los precios se reducían y a su vez el consumo se reducía y por lo tanto también la economía se empezaba a reducir. La idea un poco era impulsar el consumo para reactivar la economía. Y por otro lado, llevar adelante una serie de reformas estructurales para mejorar, entre otras cuestiones, la eficiencia de la administración pública. Desde el punto de vista político, militar, por decirlo de una manera, en cuestiones de materia de seguridad, Japón, digamos, de alguna manera trató de, no sé si flexibilizar, porque no hubo una reforma de la Constitución, pero sí encontrar canales alternativos para tener una mayor presencia militar en la región de Asia y a nivel mundial. Por ejemplo, incrementó la participación en los cascos azules de Naciones Unidas, participó, digamos, en proyectos de asistencia y cooperación militar con varios países de la región del sudeste asiático, y obviamente tuvo como uno de sus ejes principales la alianza militar con Estados Unidos. ¿Cuál es la idea que vos tenés por las cuales Japón ha hecho este cambio de política más agresiva en lo que tiene que ver con lo militar y se empieza a olvidar un poco de la función de posguerra, de ser meramente defensiva a las fuerzas, y como vos decías, empieza a buscar la forma de camuflar equipamientos y medidas que son de corte ofensivo, como si fuera una política solamente de defensa? Por un lado, digamos, el gobierno de Shinzo Abe tiene un perfil que está tratando de mejorar, consolidar el posicionamiento de Japón en materia de seguridad y defensa en la región de Asia-Pacífico. Por un lado, tiene, digamos, muy cerca a China. Justamente usted tenga presente, desde que asumió el presidente Xi, China ha impulsado un incremento en sus, digamos, ya venía anteriormente, pero ha acelerado su gasto en cuestiones de defensa e inversiones militares, construcción de submarinos, ha lanzado hace recientemente su primer portaaviones y está en proyecto de construir 2 más. Entonces, por un lado, tiene el desarrollo militar de China. Y por otro lado, aunque lo considero un socio estratégico y obviamente en ese sentido garante de su seguridad, que es Estados Unidos, Abe de alguna manera está tratando de reducir en la manera de lo posible algún tipo de dependencia militar con Estados Unidos. En este sentido, para incrementar un poco la autonomía del país en esta cuestión. Que por un lado, frente a lo que uno puede entender, una potencial amenaza de China, y por otro lado, reducir un poco la dependencia en cuestiones de materia de seguridad que tenga con respecto a Estados Unidos, pero sin llegar al punto de afectar la alianza militar. En este sentido, Japón, durante la administración Abe, ha tratado de incrementar su gasto en materia de defensa, ha tratado de impulsar la proyección militar o en cuestiones de seguridad del país, fundamentalmente donde uno lo puede ver bien estos en todo lo que tiene que ver con seguridad marítima. En este sentido, bueno, uno puede ver cómo Japón está tratando de posicionarse en esta materia en la región. ¿Qué pensás que puede pasar a partir de esta renuncia de Abe? En principio parecería ser real, ¿no? Por motivos médicos, porque bueno, eran los antecedentes que ya lo habían llevado una vez a renunciar a su función, y ahora creo que es una colitis ulcerosa que se le ha vuelto a salir de control. Con la asunción de Suga, ¿qué pensás que puede llegar a pasar? Como había mencionado anteriormente, Abe tuvo un primer intento, tuvo su primer gobierno en el año 2006-2007 y por cuestiones médicas dejó el cargo, habiendo mejorado las mismas, volvió a asumir en el año 2012, hasta que, bueno, obviamente hace unos meses atrás volvieron a complicarle su estado de salud. Y en eso, bueno, asume Suga, que digamos, para él es su mano derecha, así lo ha reconocido él. Digamos, él ha estado como jefe de gabinete durante toda la gestión de Abe, es uno de sus principales confidentes en este tema, y por lo menos, digamos, tanto por los breves anuncios, porque no hace
casi una semana, digamos, de que Suga ha asumido como primer ministro, por lo menos los primeros anuncios y obviamente su colaboración con Abe, uno puede esperar una continuidad de las políticas implementadas por Abe durante la administración Suga. Japón ha tendido puentes con países como India, un rival estratégico de China, formando el Quad, sumándose a Estados Unidos y Australia. O sea, ¿qué perspectiva le ves a esta asociación como contención a China? De hecho, bueno, Japón fue el gran promotor de esta visión de lo que se entiende por el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es la visión, la idea que tiene de un orden regional. Y esa visión, ahora una vez, se empieza a institucionalizar, se empieza a ver reflejada en una institución que es el Quad. Atendiendo a la primera parte, ya durante la primera administración de Abe, allá en el 2006-2007, Abe impulsó la cooperación con India, se acercó a India, y juntos empezaron a vislumbrar, digamos, por decirlo de una manera, a plantear una visión de la confluencia de los dos océanos. Para ese momento, digamos, la noción del Indo-Pacífico estaba muy incipiente. Se hablaba de la confluencia de los dos océanos o del Indo-Asia-Pacífico, de alguna manera. Terminamos, bueno, justamente esa cuestión de Abe en el 2007-2008, con cambios de gobierno en Australia, en Estados Unidos y la misma India. Un poco esa visión del Indo-Pacífico se vio relegada, quedó, como digamos, oculta en algunos anuncios de prensa o algunos aspectos académicos, pero volvió, digamos, a tomar nuevos ahincos cuando Abe asume en su segunda gestión a partir del año 2012. En ese momento tenemos, por un lado, Abe empieza a reimpulsar las vinculaciones con India, se empieza a acercar a Australia, y obviamente tenemos una segunda gestión, entrada en una segunda gestión del gobierno de Obama en Estados Unidos. Ahí es cuando se empieza a dar esta visión del Indo-Pacífico, ya, por decirlo de una manera, con nombre y apellido, ya se empieza a usar el concepto de Indo-Pacífico, y el Quad, que justamente es el diálogo en materia de seguridad cuadriliteral, así ese será el 90, a partir del año justamente 2013-2014, se va a empezar esto en el 2017, en el marco de la reunión cumbre del Asia Oriental, que es el Quadrilateral Security Dialogue, el diálogo en materia de seguridad cuadriliteral, que involucra a estos 4 países, Japón, India, Australia y Estados Unidos, se va a reactivar. Vuelvo a remarcar esto. El Quad no es una institución, no es un organismo internacional, hay un tratado constitutivo, no firmaron ningún tratado, pero es un foro informal donde empiezan a haber una concertación política o una concertación de iniciativas políticas con un fuerte contenido o una fuerte arista en materia de seguridad. Esto, obviamente, teniendo presente el gran desarrollo China, no solamente a nivel económico, con el tema de la iniciativa de la ruta de la seda, RI, sino también, digamos, con su gran, digamos, proyección militar en la región, con todo lo que tiene que ver con el tema de los conflictos en las islas del Mar del Este y del Mar del Sur de China. Entonces, en este sentido, este foro informal, el Quad, ha impulsado la cooperación en materia militar fundamentalmente en seguridad marítima, en cuestiones marítimas, fomentando la cooperación entre las Fuerzas Armadas, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con proyección en los mares. ¿Vos qué pensás entonces? Japón está intentando buscar una posición de equilibrio entre Rusia, China, Estados Unidos, India, y empieza a abandonar la antigua alianza que tenía con Estados Unidos, porque ya que va a dejar de ser tan firme que prácticamente Japón había pasado a ser un país absolutamente dependiente de Estados Unidos. Está intentando Japón de una forma, bueno, muy oriental, ¿no? Pausada y tranquilamente ir adecuándose a los nuevos tiempos internacionales. En cierta manera, comparto lo dicho, digamos, esto es un juego muy sensible, por decirlo de una manera. Vos acá tenés, digamos, un orden internacional bastante inestable. ¿Por qué? Porque tenemos una China proyectándose fuertemente, casi diría aguerridamente hacia el exterior, un Estados Unidos que se replegó sobre sí mismo con el American First de Trump, una India que está a caballo, de una manera, entre dos iniciativas, porque así como la India participa en el Quad, que vuelvo a repetir, es un foro, es un mecanismo de diálogo, no es una organización, a su vez la India participa en la Organización de Cooperación de Shanghái, donde sí está China, donde sí está Rusia, y en la cual hay un tratado constitutivo del año 1999,
todavía India no termina de convencer su compromiso con el Indo-Pacífico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este contexto de una proyección china, una India dubitativa y un Estados Unidos replegado sobre sí mismo, tenemos a Japón con su proyecto de inserción internacional en este contexto, donde, como bien mencionaste, apunta a un gradualismo, por un lado, por otro lado, impulsa más la cooperación económica. Vuelvo a repetir lo mismo, lo que dije anteriormente. Por el artículo 9 de la Constitución, Japón no puede tener un ejército. Entonces su capacidad de proyección militar está muy restringida. Entonces justamente impulsa fundamentalmente el tema de la cooperación en materia económica, la liberalización comercial, por ejemplo, con el tema de fue uno de los grandes impulsores del Tratado del Transpacífico y su nueva versión del Tratado Comprensivo del Transpacífico, una vez que se fue a Estados Unidos, y de alguna manera impulsa el tema de la cooperación en cuestiones marítimas. Pero es una cooperación más bien técnica o participación conjunta en juegos militares, pero no llega a tener una actitud, digamos, o una presencia clara y definida, justamente por las restricciones que mencioné anteriormente. Entonces, en este juego de un orden regional muy inestable y un Japón con recursos limitados o recursos parcializados de alguna manera, pues es muy fuerte a nivel económico, mucho más relegado, mucho más, no sé si debilitado, pero por lo menos mucho más frágil en cuestiones de materia de defensa, su proyección, busca justamente hacer este juego de equilibrio. Y fundamentalmente este juego de equilibrio se sustenta en un orden multilateral, donde justamente en un orden de reglas pueda diluir el juego de los grandes poderes de la región. Ahora, Japón tiene una imagen negativa en muchos países asiáticos como consecuencia de sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo afecta eso a su competencia en la región con China? O sea, ¿cuál es la imagen de China? Al día de hoy sigue presente, digamos, el recuerdo de lo acontecido, de lo realizado por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente no solamente a nivel político y económico, sino fundamentalmente las grandes penurias que ha generado las poblaciones fundamentalmente del sudeste asiático, de Asia del Sur, inclusive de Asia continental, de Asia oriental continental, muy en líneas generales, en los últimos 40, 50 años, de alguna manera Japón ha logrado, en cierta medida, limpiar un poco su nombre fundamentalmente con todo el tema de cooperación económica e inversiones. Entonces, aunque el recuerdo sigue vívido, estoy hablando en líneas generales, aunque el recuerdo sigue vívido, también ha logrado, digamos, generar una buena imagen fundamentalmente, como vuelvo a repetir, por tema de cooperación económica, asistencia técnica, asistencia económica e inversiones. Eso por un lado. A su vez, estas sensaciones, digamos, estos recuerdos, en algunos países están mucho más vívidos, mucho más presentes, es casi cuestión de agenda actual, como el caso de Corea del Sur, y en otros capaz, en algunos países del sudeste asiático está un poco más diluido, no tan presente, no se lo remarca tanto. Por otro lado, en el caso, digamos, en lo que está aconteciendo actualmente, esta situación de Japón teñida por la avanzada de China, justamente esta China que busca su lugar en el mundo, que está proyectándose económicamente, pero también militarmente en la región, genera ciertos resquemores en varios países. Tenemos justamente, bueno, en el caso del sudeste asiático, aquellos países que son litorales de los mares del sur de China, Malasia, Vietnam fundamentalmente, Filipinas, Brunei y muy recientemente Indonesia, que no era un actor tradicional en estas tensiones. Los enfrentamientos, las escaramuzas militares que ha tenido recientemente con India, en las fronteras, en la zona del Himalaya. Entonces, digamos, esta proyección ha generado resquemores en algunos países de la región del sudeste asiático y del Asia oriental en general. Esta situación del pasado de Japón, de la Segunda Guerra Mundial, no creo que ha desaparecido o ha sido olvidado, pero sí ha sido desteñido, ha perdido, digamos, cierta impronta, salvo casos muy concretos como el caso de Corea del Sur. Antes de seguir con el tema de Corea del Sur, que tiene una relación muy especial con Japón, hay algunos analistas que opinan que Japón tiene muy acotada la expansión en el sudeste asiático porque viene perdiendo espacios con China y que la solución la va a buscar yendo hacia Asia Central y hacia la India, tratando de reforzar eso. Bueno, algo de la India ya estuviste hablando. ¿Cómo ves la
la mirada de Japón hacia algunos países de Asia Central como una forma de cubrir mercados que está perdiendo en otros lados. Hoy las grandes potencias a nivel fundamentalmente económico en Asia Oriental son China y Japón, la segunda y la tercera economía del planeta. Obviamente se van compitiendo entre ellas con sus propuestas, con sus visiones de mundo, con sus proyectos de infraestructura, con sus fondos de asistencia, con sus bancos, así como está el Banco de Desarrollo de Infraestructura Asiático en China, está el Banco de Desarrollo Asiático impulsado por Japón. Van buscando estos cotos, por decirlo de una manera, donde no solamente colocar sus productos, sino también, digamos, desplegar esta cuestión, fundamentalmente en el caso de Japón, de poder medio, buscar un posicionamiento, ganarse aliados, abrir mercados, relocalizar inversiones productivas por los altos costos de la mano de obra en Japón. De esta manera, una de las zonas, esta visión del Indo-Pacífico, y vuelvo a este concepto, no queda recluida solamente en India, sino que el Indo-Pacífico, en el caso de Japón, se expande por el Océano Índico, incorporando algunos países todavía del Asia Central, Pakistán, por ejemplo, Bangladesh, Sri Lanka, ya sea en Asia Meridional, Asia Central con el tema de los famosos 5 TANes, Kazajstán, Uzbekistán, inclusive llegando a África. Y esa es una de las grandes diferencias. El Indo-Pacífico, como lo entiende Estados Unidos, no es el mismo Indo-Pacífico de como lo entiende Japón. Todavía el concepto está mutando. Es un concepto todavía con falta de definición, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel geográfico. De esta manera, Japón se está proyectando de una manera más bien o más menos coherente hacia la región del Asia Central y fundamentalmente lo que es África, por ejemplo. Ahora, la relación entre Corea y Japón es traumática históricamente. Yoon Mi-yang, la ex titular del Consejo Coreano para la Justicia y el Recuerdo de los problemas de la esclavitud sexual militar en Japón, ha sido acusada de malversación de fondos. ¿Qué puede afectar la relación debido a la alta carga simbólica, ¿no?, de este tema que ya lo hemos tratado en otros programas? Bueno, como estaba repitiendo, digamos, el caso de la herencia de la Segunda Guerra Mundial, probablemente en el caso de las dos Coreas, porque estamos hablando de la península coreana, del pueblo coreano, es especialmente sensible en su relación, en su vinculación con Japón. Digamos, probablemente creo que el caso de las dos Coreas, de la península coreana, pues ya Japón se proyectó sobre este país, sobre este pueblo, casi 30 años antes de iniciar su proyección en el sudeste asiático. Estamos hablando del año 1908, 1910, cuando la Segunda Guerra empezó en el sudeste asiático en el año 1941. En este sentido, la presencia japonesa en la península coreana, la actuación de las tropas japonesas, de la administración japonesa sobre el pueblo coreano, ha sido particularmente un tema muy sensible en la herencia, un tema muy sensible en la cuestión de su experiencia en las relaciones entre Corea, las dos Coreas y Japón. En ese tema, como mencionaste, el tema, de las esclavas sexuales, de las mujeres de confort, es un tema, ya, históricamente, y al día de hoy sigue siendo un tema de agenda en la vinculación de los dos países, al punto de que se está buscando todavía, por un lado no hubo un periodo de disculpas que estuviera a la altura de lo que ha pasado, las desgracias que ha pasado el pueblo coreano. El pueblo coreano no se siente, digamos, complacido con las actitudes de disculpas ofrecidas por los gobernantes japoneses, y acá me refiero no solamente al primer ministro, sino al emperador, pero por otro lado tampoco se ha estado a la altura en el sentido de las compensaciones económicas recibidas en ese tema. Entonces, hoy por hoy el tema de las cuestiones de las mujeres de confort, o también, digamos, conocido como las esclavas sexuales de las tropas japonesas, es un tema que sigue afectando sensiblemente la cuestión, y cualquier tema que relacione, que esté vinculado con esto, sobrecarga de simbolismo cualquier otras tensiones que pueda haber en la relación, como tensiones económicas, que las hay. De hecho, hasta el año pasado hubieron, digamos, inconvenientes, desentendidos entre Japón y Corea del Sur, cuestiones obviamente en materia de defensa, de cómo se insertan en el orden o cómo se vinculan, por un lado con Estados Unidos y por otro lado cómo se acercan a China. Entonces justamente esta carga simbólica, vos muy bien mencionaste, Chibón, digamos, no solamente es un tema en sí mismo,
sino que también retroalimenta otros temas de la agenda entre Japón y Corea, las dos Coreas. Un actor digo, que falta cuando analicemos toda la región, que lo tocaste un poco por encima, es el de lo que es la ASEAN, los países del sudeste asiático. ¿Cómo se intentan articular en este juego de presiones, donde vos por un lado tenés la disputa entre Estados Unidos y China, India que trata de poner su pata en la región, Japón que es un jugador histórico? ¿Cómo logra, inclusive la propia Corea, bueno, que en los últimos años ha expandido muchísimo? ¿Cómo vos ves las posibilidades que tiene la ASEAN? ¿Cuál es la política de la ASEAN sobre esta situación? Bueno, así como mencioné antes que Estados Unidos tiene su visión del Indo-Pacífico, Japón tiene la suya, India tiene la suya, todavía India no desarrolló una política del Indo-Pacífico, India tiene lo que se llama el actuar hacia el este, el Act East Policy. ASEAN, recientemente, estamos hablando de hace menos de un año, desarrolló o planteó su perspectiva del Indo-Pacífico. O sea, en este sentido, ASEAN también está buscando generar un aporte o presentar su visión de lo que entiende por Asia-Pacífico. Por Indo-Pacífico, perdón. Entiéndase su posicionamiento internacional. ¿Cuál es la particularidad de la visión del Indo-Pacífico de ASEAN? Por un lado, es inclusiva, a diferencia de la de Estados Unidos, que está prácticamente sesgada por el enfrentamiento con China. La visión del Indo-Pacífico estadounidense no incorpora a China. La visión de ASEAN sí, por eso esta cuestión de inclusividad. Por otro lado, la visión de ASEAN está centrada en los mecanismos de la organización. No solamente en los mecanismos, sino en los tiempos. Esto que se conoce como el principio de la centralidad de ASEAN, donde varias de las reuniones multilaterales, donde varias de las negociaciones multilaterales de varios países del Asia Oriental, y con esto distingo Asia Oriental de Asia Pacífico, circundan de alguna manera a los procedimientos o los mecanismos de interacción de la ASEAN. Por ejemplo, tiene lugar la cumbre de ASEAN, inmediatamente tiene lugar, y me digo el mismo día o al día siguiente, la cumbre de ASEAN más 3 con sus socios de diálogo que involucra a China, Corea y Japón. Inmediatamente después tiene lugar la cumbre del este asiático. A eso me refiero con el principio de centralidad de ASEAN. En este sentido, la mejor propuesta, o por ahora la propuesta más sólida de ASEAN, es el tema del multilateralismo, generar un orden regional basado en reglas, obviamente con solución pacífica de las controversias, con la resolución pacífica de las controversias, porque obviamente, a diferencia de los monstruos como Estados Unidos o como China, no tiene, o sea, los países del sudeste asiático no tienen entonces la capacidad de hacer semejantes inversiones en materia de defensa o tener grandes proyecciones regionales en cuestiones militares. Hoy por hoy justamente la asociación se ve, por un lado, digamos, cruzada transversalmente por estas tensiones, una dependencia o de algunos países de recaer en Estados Unidos en materia de defensa, otros países que rescatan la importancia económica de China como su principal socio comercial, su principal inversor en el país. De esta manera, digamos, está cruzada por estas tensiones. Ahora, China, Corea, Japón tienen población envejecida, están en un decrecimiento y una población que tiende a envejecer. Indonesia, Vietnam y la propia India tienen un porcentaje altísimo de juventud. ¿Cómo esto condiciona el futuro para ambos? Porque daría la sensación que, por ejemplo, Indonesia tiene muchísimo más para crecer de lo que tienen otros países y a mediano plazo podía empezar a compensar esa carencia por ahí de desarrollo de capitales o de tecnología a partir de precisamente su pujanza. Bueno, vos justamente lo mencionaste, a ver, por un lado, y esto retomando capaz a las primeras preguntas que habían realizado, Abenomics, mejor dicho, Abe, con su propuesta de Abenomics, vino justamente a tratar, y acá remarco retratar, porque todavía es un intento a mitad de camino, responder a estos problemas que sufre la economía japonesa. Uno de los cuales es la deflación, pero por otro lado es la creciente población longeva que tiene, casi con tasas nulas de crecimiento demográfico y una gran parte de la población longeva que es sostenida por por una menor reducto de población activa productivamente. Frente a esto, como mencionaste, tenés a India, a China, Indonesia, con población mucho más joven, con población que se está incorporando al mercado laboral, al sector productivo, todavía con una población no tan longeva. En ese sentido, tiene mayor proyección de crecimiento
a un mediano y largo plazo. Por eso Japón está de alguna manera tratando de flexibilizar, y acá es casi prácticamente nulo, de alguna manera flexibilizar las políticas de inmigración. Japón tiene unas políticas muy restrictivas de inmigración de la población para darle nuevos bríos a la población, por un lado. Por otro lado, el tema de su visión del Indo-Pacífico y su proyección en inversiones, de alguna manera buscar ingresos externos por medio de las inversiones que realiza para justamente paliar el mercado productivo adentro de Japón. De esta manera, justamente la situación doméstica de Japón y la situación demográfica en Japón está muy presente en la agenda de su proyección internacional. Digamos, es una de las variables a contener. Pues hasta ahora, digamos, la Abenomics no ha logrado de alguna manera responder al respecto. Me faltaría una pregunta más sobre el tema del papel que juega Rusia, porque si bien obviamente no tiene el peso económico que tienen todos los actores que venimos nombrando, Rusia lo que tiene es una capacidad de presión geopolítica y sobre todo en el terreno de las armas. Sus nuevos equipamientos están siendo ofrecidos y están teniendo buena aceptación por países como Indonesia. Y a la vez también sabemos que tiene algunos conflictos todavía no resueltos con las Islas Kuriles, con Japón. ¿Cómo ves el papel de Rusia? ¿Qué ascendencia, qué interés tiene? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo puede influir de alguna manera en este juego? A ver, por un lado, hay que tener presente que Rusia, junto con China, junto con India, junto con los otros países de Asia Central, es parte de la OSCE, la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea que hay un tratado de defensa colectivo, un tratado militar que vincula a China con Rusia. Eso es interesante para tener el peso de Rusia en la región. Obviamente Rusia también participa en la cumbre del este asiático. Rusia es tenido como un país del Asia Oriental en este tema, uno de los socios importantes de diálogo de la ASEAN. Entonces, digamos, se vincula no solamente con China o los países de la ASEAN, sino con Japón. Vos bien mencionaste, Rusia es un socio militar, no solamente en materia de cooperación militar, sino en venta de armas a varios países del sudeste asiático, caso, por ejemplo, Vietnam, caso Indonesia. El tema actualmente, bueno, es uno de los temas de agenda, el tema de COVID, el tema de la vacuna desarrollada por Rusia. Ya hay países del sudeste asiático que están interesados en adquirir la vacuna rusa, por ejemplo. Y en este sentido, digamos, del otro lado tenemos en el caso de Japón, que todavía no ha resuelto las diferencias territoriales que tiene con Rusia, fundamentalmente en las islas del norte. En ese sentido, Rusia es un actor, otro de los actores claves a tener, y acá, perdón, me olvidaba de esto, el tema de las dos Coreas y de la desnuclearización de la península coreana, otro tema a tener presente donde Rusia también tiene un peso en esa cuestión, no solamente como asesor, sino también como, digamos, aliado estratégico de Corea del Norte al respecto. Entonces, en este sentido, digamos, Rusia también es un actor de todas estas dinámicas regionales del Asia Oriental y, digamos, obviamente, enfrente tiene, digamos, un posicionamiento bastante claro frente a Estados Unidos. Yo creo que tenemos que prestarle más atención a este tema porque la verdad en la Argentina, tal vez como parte de la mirada occidental que hay, estamos al tanto de lo que pasa en Estados Unidos, más o menos, y de Europa, pero de lo que empieza a ser el centro del mundo económico y probablemente militar y seguramente demográfico, que es Asia, sobre todo Asia Oriental, Indo-Pacífico, sudeste asiático, toda esa gran región, creo que es un enorme agujero negro para todos los análisis argentinos. Entonces creo que debemos empezar a hacer un poco más seguido estos temas para que el público pueda ir familiarizándose con lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, digamos, como para ir redondeando la idea. Para nosotros todavía Asia sigue siendo un enigma, no estamos acostumbrados a vincularnos con Asia. Obviamente tenemos relaciones comerciales, varios de nuestros principales clientes, socios comerciales, hoy actualmente son países del Asia Oriental, pero nuestras exportaciones están muy concentradas, casi el 60, el 70% de las exportaciones están concentradas en tres productos. ¿A qué quiero ir con esto? Todavía hay mucho para explorar, no solamente a nivel comercial, sino en materia técnica, por ejemplo, en inversiones, desarrollo técnico, cooperación, transferencia de tecnología. Todavía nosotros tenemos un sesgo, tenemos una escafandra que solamente pensamos en Europa Occidental y Estados Unidos como los principales referentes. Y caemos por una cuestión de necesidad en China por las facilidades que presta China a vincularse. Pero hoy varios países del sudeste asiático, India, Rusia,
tienen mucho que aportar a la Argentina y hay mucho para desarrollar en el vínculo de Argentina con estos países. Fundamentalmente, no solamente hay una cuestión de intereses, acá digamos, yo voy anterior al interés, porque para tener un interés creo que hay que tener una idea, hay que conocer. Es una cuestión de ideas, es una cuestión de prejuicios. Todavía no nos animamos a tratar de conocer en profundidad a estos países. De ahí ese famoso vacío, agujero negro que acabas de mencionar, Marcelo. Podríamos tener un balance mucho más equilibrado si incorporaríamos entonces otras naciones del sudeste asiático, porque a veces la crítica es u Occidente, que poco ya queda para dar con todos los problemas que tiene Occidente, o China, que muchos lo empiezan a ver como si fuera un hipotético invasor en la región, y la mejor forma, si están tan preocupados por eso, creo que sería abrir el juego hacia terceros países. Correcto, a ver, sin entrar, digamos, porque nosotros ya también nos escapa del tema. Obviamente China tiene sus intereses, lleva adelante sus negociaciones, marcando sus intereses nacionales. Es el tema que Argentina también reconozca sus intereses nacionales en la agenda, que no quede, digamos, marcada por esta dualidad Occidente-China, por decir una manera. La clave es conocer en profundidad, diversificar los actores, no solamente a nivel comercial, sino en distintos temas de la agenda internacional, de la agenda de inserción de Argentina a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, digamos, si no tenemos perspectivas, si las autoridades, el gobierno, el anterior, acá no me estoy refiriendo a un gobierno puntual, sino estoy hablando ya de una clase política, no cambia o amplía o modifica su visión del mundo, digamos, todavía sujeta en dualidades, en polaridades, si no la diversifica, vamos a seguir cayendo en los mismos problemas de inserción internacional que tiene la Argentina y en las mismas contradicciones. Por un lado, Argentina busca fomentar las exportaciones, pero al tener mercados superavitarios y mercados deficitarios, no encontrar un equilibrio en la inserción internacional, en las vinculaciones comerciales bilateralmente con países, y eso es dentro de una región, cae en problemática. Hay países que les vendés mucho, pero les compras poco, entonces se dificultan todavía venderles más, porque dicen, no, si yo estoy perdiendo plata, ¿para qué voy a perder más plata? Y hay otros países que remarcan mucho más su peso como mercado o como inversor. Entonces justamente retroalimentan, se potencian las asimetrías en un mundo de estas características. La diversificación comercial, política, en cooperación, es parte de la solución. Ezequiel, realmente muy interesante. La verdad yo creo que da para mucho más. Te voy a comprometer a tenerte un poco más seguido para que juntos podamos esclarecer ¿no? o podemos acercar un poco lo que está sucediendo por estos lados, ¿no? Que como dijeron ustedes, bastante poco llega acá. Nosotros estamos a partir de octubre arrancando con unos cursos de formación en geopolítica. Es algo que, bueno, ya nos venían pidiendo hace tiempo, nos envalentonamos, por decirlo de alguna manera. Estamos trabajando con instituciones que nos avalan en este sentido. Vamos a dar el puntapié inicial con Rusia, que va a ser a partir de octubre, todos los sábados, 4 sábados consecutivos de 11 a 13 horas. Obviamente van a haber módulos específicos y uno de ellos, nuestra intención es hacerlo con la CEA, con lo cual te vamos a invitar a participar, que hace mucho que estás trabajando igual con nosotros para este acercamiento y un mejor entendimiento, ¿no? Ya deja de ser bilateral, sino entre regiones, y yo creo que es importante. Así que una pena que la conexión hoy no haya sido tan buena, el audio fue impecable, pero lamentablemente no pudimos tener tu imagen, así que te agradecemos de sobremanera que estés acá y esperamos que continuar junto a este camino que empezamos hace, para nosotros, 12 años por lo menos. Bueno, mis felicitaciones por la iniciativa y agradecido por tenerme presente. Siempre es un placer, digamos, compartir un momento con ustedes y, digamos, intercambiar opiniones sobre los países del sudeste asiático, el este oriental, y en líneas generales, digamos, distintas cuestiones del orden internacional que hace a la importancia de la Argentina. Entendido las dificultades técnicas, es parte del paquete del coronavirus tecnológico, por decirlo de alguna manera, de la cuestión, pero bueno, lo importante es que, bueno, se me haya podido escuchar bien, y bueno, quedo a disposición
para lo que necesiten para futuras intervenciones. Muchísimas gracias. Un abrazo y cariños a Marian y esperemos, si Dios quiere, vernos en algún momento ya personalmente y contando todo esto como una anécdota. Igualmente para ustedes, que tengan un muy buen día. Hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, un horror que no hayamos podido tener la imagen correctamente de Ezequiel Ramoneda, pero por suerte el audio estuvo impecable. Así que esperemos, bueno, contar con él y como digo, es el paquete que viene junto con la pandemia, ¿no? Los avances tecnológicos, la puesta en marcha de todo eso, de todo lo virtual que se ha visto saturado por estas circunstancias, puede suceder eso. Pero bueno, era un contenido tan interesante que nos pareció una pena muy grande no poder continuar con la entrevista, pero sí nos comprometemos en seguirla y otras oportunidades. Así que y una hiperactividad de Fiona y de Percy hoy, que lo habrán notado, que nos volvieron locos toda la grabación, pero bueno. Y ahora sí se quedaron tranquilos, así son. Así que bueno. Después preguntan, ¿dónde están? Bueno, están acá. Siempre están acá. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Recuerden que toda la información sobre el curso de formación en geopolítica van a estar en nuestras redes. También lo podrán ver acá en el detalle de los videos. Tengan en cuenta que si vamos a hablar sobre Rusia, no se olviden el libro que escribió Marcelo Ramírez. No es por pasar el aviso, pero si lo tienen leído previamente, ayuda. Van a poder hacer preguntas más precisas y entender mejor lo que están explicando. Así que, dicho todo esto, vamos a tenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo. Así que acuérdense de los webinars de todo el mes. Bueno, y este miércoles vamos a tener a Luciana Micha, Carlos Pisolito, Sebastián Tepedino y Marcelo Ramírez hablando sobre las nuevas formas de guerras. Imperdible. El de la semana pasada estuvo buenísimo, así como el anterior, pero este va a ser imperdible. Levantó unas cuantas apoyas de la semana pasada, que era lo que esperábamos y era en realidad lo que queríamos, porque básicamente queremos sacudir. Y con este vamos a meternos con las formas de guerra. Vamos a hacer un poco más sistematizado porque los que van a hablar son especialistas en estos temas y van a explicarlos por qué tal vez ya estamos viviendo la guerra y no nos dimos cuenta. Un detalle más, nos enteramos del cierre del canal de Nicolás Moraz, junto con Cunio y Radio Sónica, creo que fueron varios. Realpolitik. Uno puede estar o no de acuerdo en 100%, nunca vamos a coincidir al 100%, pero lo que sí no estamos de acuerdo es con ningún tipo de censura, hackeo o este tipo de cosas, así que nuestra solidaridad con todos ellos. De hecho, tenemos prometido a Nicolás Moraz en algún momento acá con nosotros para que nos cuente un poco más en detalle lo que ha sucedido y esperamos que a todos pueda recuperar sus medios de comunicación y su contenido. Es muy casual porque uno puede decir, bueno, exagera, pero que hayan volteado todos los sitios juntos en el mismo lapso de tiempo hace pensar que a alguien no le está gustando algo. Pero bueno, vamos a ir viendo qué tal. Y nosotros ofendidos porque nosotros no nos hicieron nada esta vez. No, nosotros nos contentos. ningunearon. Nosotros contentos que no nos hayan hecho nada y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.